¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Es un gusto poder reunirnos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Y les voy a pedir si me acompañan al libro de Levítico, Levítico capítulo 4, Levítico 4. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él hable en nuestra vida en esta noche por medio de tu palabra. Señor, necesitamos de ti todos los días, necesitamos de tu espíritu todos los días, necesitamos de tu palabra, Señor. Tu palabra es útil, Señor, para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Y te pedimos, Padre, que en esta noche tú honres tu palabra, Señor, obrando en nuestra vida, tratando con nuestro corazón, mostrándonos, Señor, las cosas que necesitamos hacer. Ayúdanos a ver a Cristo en este pasaje y ayúdanos a entender cuál es el propósito, Señor, por el cual tú has incluido este libro y estos pasajes en tu palabra. Ayúdanos a ver la importancia que tienen y ayúdanos a saborear la maravilla, Señor, de estas sombras y representaciones que nos hablan acerca de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y te pedimos, abrimos nuestro corazón a ti y te pedimos, Señor, que tú lo llenes, que tú pongas tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y que tú muevas, Señor, nuestras emociones y nuestra voluntad de manera que caminemos cada vez más conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hemos estado estudiando el libro de Levítico y si hay algo que hemos aprendido en los tres pasajes, los tres capítulos que hemos estudiado de este libro, es que este libro nos enseña que nuestro mayor problema es el pecado. Por naturaleza, los seres humanos no consideramos que el pecado sea nuestro mayor problema. Tendemos por naturaleza a considerarnos buenas personas, justos, porque no estamos tan mal como otras personas. O minimizamos la gravedad de nuestros pecados pensando que no son tan graves como los pecados que cometen otras personas. O incluso disculpamos o justificamos nuestro pecado escondiéndonos detrás de esta idea de que todos al final de cuentas somos pecadores, de que todos cometemos errores, como si eso justificara nuestro pecado. Incluso hay cristianos que niegan su pecado, diciendo que no es pecado lo que Dios dice que es pecado, diciendo que no es pecado desobedecer cualquiera de las cosas que el Señor nos manda en su palabra. Pero el libro de Levítico nos deja claro lo grave que es el pecado. El pecado, cualquiera que éste sea, aunque para nosotros no sea tan grave, es extremadamente grave. Aún el pecado que a nosotros nos parece leve demanda la pena de muerte. Dios mismo dijo a través del profeta Ezequiel, el alma que peque, esa morirá. Y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo también nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y el Señor nos enseña en el libro de Levítico por medio de sus símbolos o por medio de sus sacrificios que el justo castigo por cualquier pecado que nosotros cometemos, sea pequeño o sea grande a nuestro juicio, es la pena de muerte. Aún los pecados del cristiano merecen la pena de muerte. Y no solo la muerte física, sino una muerte eterna en el infierno de fuego. Es verdad que el Señor, en el momento en que nosotros creemos en Él, todos nuestros pecados son perdonados. Es cierto que Jesús dijo en Juan 5:24 que el que oye su palabra y cree al que le envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero eso no significa que el cristiano ahora tiene libertad para pecar a sus anchas, o que su pecado ya no tiene importancia, o que su pecado ya no merezca la pena de muerte. Los cristianos aún debemos tratar
con nuestro pecado, de la misma manera que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya era el pueblo de Dios. Ellos fueron escogidos, ellos fueron rescatados, pero ellos necesitaban aprender a tratar con su pecado. La pregunta entonces es, ¿cómo debemos tratar con nuestro pecado? Y eso es precisamente lo que el Señor nos enseña a través del pasaje que hoy vamos a considerar. Como ustedes recordarán, en capítulos 1 al 3, el Señor nos ha mostrado tres diferentes tipos de sacrificios. En primer lugar, el holocausto, que era una ofrenda que simbolizaba la entrega total al Señor, la dedicación total al Señor. En segundo lugar, las ofrendas de cereal, que eran una ofrenda de gratitud al Señor por los favores y las bendiciones que hemos recibido de su mano. Y en tercer lugar, las ofrendas de paz, que eran una ofrenda de celebración por la paz que tenemos con Dios. Eran una celebración de la comunión que tenemos con el Señor. Y estas tres ofrendas dejaban claro que para poder acercarnos a Dios, para poder adorar al Señor, para poder servir al Señor y entregarnos a Él y vivir en paz y en comunión con Él, es necesaria, forzosamente, la muerte de un sustituto inocente en nuestro lugar. Y la Biblia nos enseña que ese sustituto inocente es Jesucristo. En el Antiguo Testamento esos sacrificios eran un símbolo y una representación, una sombra que señalaban al perfecto y definitivo sacrificio de Jesucristo. Y ahora nuestro pasaje, en este pasaje en capítulos 4 y primeros 13 versículos del capítulo 5, el Señor nos presenta la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado. En este pasaje entonces el Señor nos describe qué debía hacer el sacerdote cuando pecaba. En segundo lugar, qué debía hacer la congregación de Israel cuando pecaba. En tercer lugar, qué debían hacer los líderes del pueblo cuando pecaban. Y finalmente, qué debía hacer el israelita común cuando pecaba. Y por medio de este pasaje y por medio de esta ofrenda por el pecado, el Señor nos enseña qué debemos hacer nosotros los cristianos cuando pecamos. El Señor nos enseña que no debemos esconder nuestro pecado. El Señor nos enseña que no debemos minimizar nuestro pecado, que no debemos justificar nuestro pecado. ¿Cómo entonces debemos tratar con nuestro pecado? Y eso es lo que el Señor nos enseña en este pasaje, comenzando desde el capítulo 4, versículo 1, en donde en primer lugar el Señor nos ayuda a definir qué es el pecado. Observa en versículo 1 y versículo 2. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas. Observemos en primer lugar que el Señor es quien define el pecado. Y Él define el pecado como cualquier desobediencia a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha mandado. El pecado es hacer cualquier cosa que Dios ha prohibido. Y como consecuencia es no hacer cualquier cosa que el Señor ha mandado. En otras palabras, desobedecer cualquiera de las cosas que Dios ha dicho, eso es pecado. Ahora bien, no sé si tú te has puesto a pensar, Adán y Eva pecaron al comer un solo fruto del árbol que Dios les había prohibido que comieran. Y tan solo con una mordida en desobediencia a Dios, ellos pecaron contra Dios, ellos se rebelaron contra Dios y ellos murieron espiritualmente. Pero no solamente ellos, sino que las consecuencias de su pecado hundieron al resto de la humanidad. Hundieron a toda su descendencia en la esclavitud del pecado, en el lodo del pecado, convirtiéndonos
en esclavos del pecado. Así de grave fue el resultado de una sola mordida en el fruto prohibido. Así de grave fue su desobediencia a esa única y simple instrucción del Señor. Así que el pecado es cualquier desobediencia, a cualquiera de las instrucciones que Dios nos ha dado, a cualquiera de las cosas que Él ha dicho en su palabra. Y es por eso que la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 4 nos define el pecado como infracción de la ley. Eso es el pecado. Así que cuando desobedeces cualquiera de las cosas que Dios ha dicho en su palabra, por más pequeña e insignificante que a ti te parezca, estás pecando contra Dios. Eso es el pecado. Ahora bien, observa en segundo lugar que las instrucciones que el Señor nos va a dar en capítulo 4 y capítulo 5, primeros 13 versículos del capítulo 5, tienen que ver con el pecado que se cometía inadvertidamente, dice allí. Ahora bien, esa palabra inadvertidamente nos habla de un pecado que cometemos por error. Nos habla de un pecado que cometemos por descuido, por negligencia, accidentalmente, sin querer. No está hablando de un pecado que se hace de manera descarada, de manera altanera, de manera premeditada, sin importarte lo que Dios dice. Sin embargo, observa que aún aquellos que cometían pecados inadvertidamente, por accidente, accidentalmente y aún en ignorancia, no dejaban de ser culpables delante de Dios. Dios lo llama pecado. Dios lo llama pecado. Ahora bien, el Señor nos describe, como decíamos en un principio, el caso de el pecado en el sumo sacerdote, el pecado en la congregación, el pecado en los líderes de Israel y el pecado de cualquier israelita. Y entonces a partir del versículo 3 Él comienza a presentarnos la gravedad del pecado del sumo sacerdote. Nos dice en versículo 3 que si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Observa en estas palabras que el Señor afirma que el pecado del sacerdote no solamente traía culpa sobre él, el pecado del sacerdote traía culpa sobre toda la congregación. El pecado del sacerdote hacía culpable a todo el pueblo de Israel. ¿Pero por qué era eso? Porque el sacerdote fungía como el representante del pueblo delante del Señor. El sacerdote representaba al pueblo delante del Señor, por lo tanto, su pecado era un pecado en representación de todo el pueblo de Israel. Y es por esta causa que no solamente lo hacía culpable a él, sino que traía culpa sobre todo el pueblo. Eso nos muestra que era extremadamente grave, porque su pecado no solamente tenía repercusiones para él, sino tenía repercusiones para toda la congregación. Ahora bien, en segundo lugar, observa que el Señor nos deja claro que el sacerdote no dejaba de ser un ser humano, un simple ser humano, un pecador como cualquier otro. Y por eso el sumo sacerdote también debía tratar con su pecado delante de Dios. ¿Cómo entonces debía tratar el sumo sacerdote con su pecado delante de Dios? Nos dice allí que debía ofrecer al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Observa cuál era la ofrenda, porque la ofrenda nos muestra la magnitud de su pecado. La ofrenda era un novillo. Un novillo era un animal muy caro. De hecho, era el más caro de todos los sacrificios al Señor. Y eso nos habla de la gravedad del pecado del sumo sacerdote. Ahora bien, ¿cuál era el procedimiento para esta ofrenda por el pecado? Nos dice en versículo 4 que traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor.
Pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Recordemos que poner la mano sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado era una manera simbólica en la cual la culpa por el pecado, en este caso del sacerdote, era transferida simbólicamente a este animal sustituto. Eso quiere decir que el novillo tomaba el lugar del sacerdote que había pecado. Y el sacerdote entonces tenía que degollarlo delante del Señor. Y eso le mostraba al sacerdote, al pueblo de Israel y a nosotros también, la gravedad del pecado. Que el castigo que merecía ese sacerdote por su pecado era la pena de muerte. La pena de muerte. Los versículos 5 al 7 nos dicen que entonces, luego el sacerdote ungido tomará la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará de la sangre 7 veces delante del Señor frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá también de esta sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión, delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Observa cómo el Señor nos muestra qué tan grave era el pecado del sumo sacerdote, que no solamente por el precio del sacrificio, sino que además él debía llevar la sangre de este animal dentro del mismo tabernáculo. Tenía que entrar al primer compartimento, que era el lugar santo, en donde lo separaba del lugar santísimo un velo, y tenía que salpicar 7 veces hacia ese velo y untar con esa sangre los cuernos del altar del incienso que estaban también en el lugar santísimo. En otras palabras, es como si ese pecado contaminara y llegara aún hasta la presencia de Dios, impidiendo no solamente que el sacerdote, sino que el pueblo pudiera tener comunión con el Señor. Así de grave era el pecado del sumo sacerdote. El pecado, el sumo sacerdote entonces debía presentar esta sangre, debía untar esta sangre, y finalmente el resto de la sangre debía ser derramado al pie del altar del holocausto, que se encontraba fuera de la tienda de reunión, en el atrio. Allí tenía que derramarla. Después, como vemos en versículos 8 al 10, el sacerdote debía quitar toda la grasa del novillo, de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el óvulo del hígado que quitará con los riñones, de la manera que se quita del buey, del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto. Recordemos que la grasa y los riñones y el óvulo eran la parte más selecta de las, vamos a decir, de las vísceras de ese animal. Y esa parte era quemado en el altar del holocausto como una representación de que después de haber sacrificado al animal y haber expiado su pecado, el sacerdote nuevamente era entregado o consagrado al Señor en el altar del holocausto. Pero ¿qué pasaba con el resto del animal? Ya tenemos la sangre, ya tenemos allí las partes más selectas de las vísceras del animal. ¿Qué pasaba con la carne, con la piel, con la cabeza? Nos dicen versículos 11 y 12 que la piel del novillo y toda su carne, toda su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, lo quemará donde se echan las cenizas. Esto también nos muestra la gravedad del pecado del sumo sacerdote. Era tan grave que el animal inocente sustituto ni siquiera podía ser quemado dentro del tabernáculo, ni dentro del atrio, ni dentro del campamento. Tenía que ser llevado fuera del campamento y tenía que ser quemado por completo delante del Señor. Así de grave era el pecado
del sumo sacerdote. Pero gracias a Dios que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran una sombra imperfecta, que apuntaban a Jesucristo, quien es el sumo sacerdote perfecto, definitivo. Es por eso que Hebreos 7 nos dice, fíjate bien, Hebreos 7, versículos 26 al 28. Hebreos 7, versículos 26 al 28 nos explica que convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Por eso es que nosotros no tenemos que preocuparnos de que vayamos a ser contaminados o hechos culpables por los pecados del sumo sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote fue un sumo sacerdote santo, perfecto, inmaculado, apartado de los pecadores, el cual se ofreció una sola vez y no por los pecados propios. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos, por eso nosotros podemos estar confiados en nuestro sumo sacerdote. Ahora bien, en segundo lugar tenemos los pecados de la congregación. ¿Qué debía hacer la congregación cuando pecaba? Nos dice allí enseguida en versículos 13 y 14. Si es toda la congregación de Israel la que comete error y el asunto pasa desapercibido a la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables, cuando se llegue a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado y lo traerán delante de la tienda de reunión. Notemos que aun cuando inicialmente la congregación no se haya percibido, no se haya dado cuenta de que pecaron aún así al desobedecer la palabra del Señor, ellos eran culpables. Y entonces ellos debían sacrificar al Señor un novillo por su pecado, el mismo sacrificio que debía ofrecer el sumo sacerdote. Eso quiere decir entonces que el pecado de la congregación en general era tan grave como el pecado del sacerdote. Y el procedimiento realmente era el mismo que se llevaba a cabo por el sumo sacerdote. En versículos 15 al 21 nos dice que los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor, y el novillo será degollado delante del Señor. Entonces el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión, mojará el sacerdote su dedo en la sangre, la rociará 7 veces delante del Señor frente al velo, pondrá la sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Y luego añade, le quitará toda la grasa y la quemará sobre el altar, y hará con el novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado, hará lo mismo con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es la ofrenda por el pecado de la asamblea. Como podemos ver, el procedimiento prácticamente es el mismo que ofrecía el sacerdote por su pecado. La sangre debía ser llevada hasta dentro del tabernáculo, debía ser rociada delante del velo, debía ser untada sobre los cuernos del altar del incienso. El resto debía ser derramado en el altar del holocausto que estaba afuera del tabernáculo. Las vísceras tenían que ser ofrecidas en el altar del holocausto, y el resto debía ser quemado fuera del campamento. Pero lo más maravilloso
ocurre en el versículo 20, donde nos dice que el sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Esto lo está diciendo el Señor. Qué maravillosa promesa del Señor. Qué alivio saber que Dios proveyó, Dios mismo proveyó un medio efectivo para tratar con el pecado de su pueblo. No fue el pueblo quien le ofreció al Señor, no fue la idea del pueblo. Si esto hubiera sido idea del pueblo, no hubiera servido absolutamente de nada, pero el Señor mismo proveyó un único sacrificio efectivo. Pero no debemos olvidar que ese sacrificio de animales era solamente una sombra, una representación, un símbolo del único y definitivo sacrificio de Jesucristo. Y esa es la hermosura del libro de Levítico, que en uno y otro pasaje y en cada uno de los sacrificios nos muestra simbólicamente a nuestro Señor Jesucristo. Y aunque parecen ser otro sacrificio y otro sacrificio pareciera ser tedioso, nos muestra diferentes aspectos de la manera en que Dios trata con nuestro pecado y la manera en que Dios ha provisto para nosotros el recurso para poder acercarnos a Él y poder tratar con nuestro pecado. Observa entonces cómo si estos animales representaban al Señor Jesucristo, entonces el Señor no perdonaba a los israelitas gracias al animal sacrificado, sino en base a lo que ese animal representaba. En base a que ese animal representaba a Jesucristo y su sacrificio representaba al futuro sacrificio de Jesucristo. De tal manera que el perdón de los israelitas se obtenía por el mismo medio que nosotros obtenemos el perdón por nuestros pecados. Y es exclusivamente a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esos sacrificios entonces del Antiguo Testamento eran como pagar con tarjeta de crédito. Los israelitas adquirían el perdón a crédito, en vista del pago futuro que Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a llevar a cabo por medio del sacrificio de su propia vida en la cruz. Y nosotros, en cambio, adquirimos el perdón como si compráramos con tarjeta de débito, en base a lo que Jesucristo ya hizo, en base a lo que Jesucristo ya depositó en nuestra cuenta. Ellos entonces tenían que mirar al futuro sacrificio de Jesucristo. Y nosotros miramos al pasado, al sacrificio perfecto que Dios ya proveyó. Como nos dice Hebreos, el libro de Hebreos en el capítulo 11, capítulo 13, en versículo 11, nos explica que los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Está haciendo alusión a lo que estamos leyendo en Levítico. Dice, esa sangre tenía que ser llevada al santuario, al tabernáculo por el sumo sacerdote. Y dice, y el resto tenía que ser quemado fuera del campamento. Versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cristo fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, porque Él es el cumplimiento de esas sombras. Es por eso que también 2 Corintios 5:21 nos dice en las palabras de la Nueva Traducción Viviente, Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Cuán maravilloso es esa imagen, cuán maravillosa es esa sombra que nos apunta al perfecto sacrificio de Jesucristo por su pueblo. En tercer lugar tenemos el pecado de los líderes. El pecado de los líderes que pecaban inadvertidamente, nos dicen versículos 22 y 23. Y como vemos allí en versículo 23 de nuestro pasaje, el jefe que pecaba también debía presentar una ofrenda al Señor. Pero en su caso, no era un novillo. En su caso, era un macho cabrío sin defecto.
El macho cabrío era mucho menos costoso que el novillo. Su pecado seguía siendo grave, pero era menos grave que el pecado del sumo sacerdote que traía consecuencias sobre toda la congregación. Él debía entonces sacrificar un macho cabrío sin defecto. Pero observemos que aun cuando su pecado era menos grave por el menor impacto que tenía, su pecado seguía siendo grave, tan grave que de igual manera demandaba la muerte del animal sustituto. Tenía que ser sacrificado. Versículos 24 y 25 nos dice que pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Observa que ya no era necesario ir dentro del tabernáculo. Su pecado no era tan grave, ni como el del sumo sacerdote, ni como el de toda la congregación. No, tampoco tenía que ser untado en los cuernos del altar del incienso que estaba dentro del tabernáculo. Tenía que ser untado en este caso en los cuernos del altar del holocausto que estaba afuera, que estaba en el atrio. Y su sangre el resto de la sangre debía ser derramada al pie del altar del holocausto. Debemos ver entonces que esta sangre tenía que ser aplicada y de esta manera se hacía expiación por ese líder del pueblo de Israel a través del sacrificio del animal sustituto. También debía ofrecer toda la grasa del animal con sus riñones, el óvulo del hígado, quemándolo en el altar del holocausto. Así el sacerdote hacía expiación por el pecado de uno de los líderes de Israel, y nos dice en versículo 26, en versículo 22 creo que dice, y será perdonado. Es versículo 26. Haré expiación por él por su pecado y será perdonado. Nuevamente vemos de una manera simbólica que por medio de las ofrendas por el pecado que representan al sacrificio de Jesucristo, podemos ver que el medio que Dios proveyó para el perdón de su pueblo es efectivo. Es efectivo. Y será perdonado. Por eso sabemos que es efectivo, sin importar cuán grave, sin importar cuán grande haya sido su pecado. Finalmente tenemos el pecado de cualquier israelita en versículos 27 al versículo 35. El Señor nos presenta qué debía hacer cualquier israelita cuando pecaba. Él debía reconocer, como nos dice al final del versículo 27, que su pecado le hacía culpable delante de Dios. Su pecado le hacía culpable delante de Dios. En consecuencia, debía presentar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto, dice el versículo 28, o un cordero hembra sin defecto, dice el versículo 32, y más adelante nos va a presentar otras opciones. ¿Y qué debía hacer con este sacrificio? Independientemente de cuál fuera, el israelita dice nuevamente ahí en versículo 29, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, la degollará en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa, de manera que se quitó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote la quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. No hay palabra más extraordinaria para un pecador que ve la muerte de ese sustituto reconociendo que esa es la muerte que él merece y que él va a recibir a menos que el Señor perdone su pecado. No hay promesa más maravillosa que escuchar y será perdonado. Será perdonado. Versículos 32 al 35 nos describen que si no era la ofrenda de una cabra sin defecto, como dice en versículo 28, podía ser un cordero como ofrenda por el pecado. Realmente el proceso era exactamente el mismo.
exactamente el mismo que debía hacer, y nuevamente termina con la frase, y será perdonado en versículo 35. Será perdonado, lo cual nos da la seguridad de que hay perdón en el sacrificio de Jesucristo para todo aquel que reconoce su pecado, que confiesa su pecado y que clama al Señor por su perdón con base en el sacrificio de Jesucristo. El pasaje concluye en capítulo 5, versículos 1 al 13, presentándonos 3 ejemplos de pecados, porque nos ha dicho, como ustedes vieron en capítulo 4, versículo 2, que nos habla de pecados que se cometen inadvertidamente. El Señor entonces en capítulo 5, en versículos 1 al 3, nos presenta 3 ejemplos de estos pecados que se cometían inadvertidamente, para que el pueblo de Israel pudiera tener una idea de lo que significa inadvertidamente. Observa los 3 ejemplos de pecados inadvertidos en versículos 1 al 3. Dice, si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable. Primer caso. Segundo, o si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana, de cualquier clase que sea la inmundicia, con que se contamine sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Y tercer caso, o si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar, con juramento, sin darse cuenta, y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Observemos que la ignorancia no nos exime de culpabilidad. Él dice, aunque no lo sepa, aunque no se haya dado cuenta, es culpable delante de Dios. Ahora bien, ¿qué debía hacer la persona que cometía este pecado? Ya lo hemos visto, número 1, él debía confesar su pecado. Es algo que no incluye en el capítulo 4, pero que nos explica ahora en capítulo 5. Fíjate bien, versículo 5 nos dice que debía confesar, versículo 5, así será que cuando llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, observa, confesará aquello en que ha pecado. Confesará aquello en que ha pecado. Con dicha confesión, el pecador, número 1, reconocía su pecado. Llamaba a su pecado como Dios lo llama. Reconocía juntamente con ellos su culpabilidad delante de Dios, pero también expresaba su deseo sincero, de corazón, de ser perdonado, de ser limpiado por el Señor de su pecado. Esta confesión nos deja ver que sin arrepentimiento no hay perdón. Si estas son las ofrendas por el pecado de su pueblo, de los que ya eran su pueblo, y ellos tenían que confesar su pecado delante de Dios, eso significa que el sacrificio no servía absolutamente de nada sin una actitud correcta del corazón. No servía de nada matar un animal si no había una actitud de arrepentimiento, si no había una confesión que demostraba esa actitud genuina delante de Dios de arrepentimiento. Y es por eso que Proverbios 28:13, en las palabras de la Nueva Traducción Viviente, nos dice que los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Si los confiesan y los abandonan. Y de igual manera, Primera Juan en el Nuevo Testamento, en capítulo 1, versículos 8 al 9, nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero el arrepentimiento solo, fíjate bien, no paga
nuestra deuda con la justicia de Dios. Es necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento es un requisito indispensable para el perdón de nuestros pecados, pero no basta con el arrepentimiento. Porque todavía debemos pagar la deuda por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, y Dios, a causa de su santidad y a causa de su justicia, Él no puede tener por inocente al culpable. Y Él no puede hacerse de la vista gorda y decir que es inocente cuando es culpable. Él no puede pasar por alto el pecado sin juzgarlo y sin castigarlo. Por eso el israelita debía presentar su ofrenda por el pecado. Su ofrenda por el pecado. Versículo 6 nos dice lo mismo que el Señor ya nos había dicho anteriormente, que un israelita común que pecaba debía traer al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido, una hembra del rebaño, una cordera o una cabra, como ofrenda por el pecado, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Pero ¿qué pasaba si el israelita, a causa de su condición económica, no podía ofrecer una hembra del rebaño, o una cordera, o una cabra como sacrificio por su pecado? El Señor proveyó para estos casos. En versículo 7 nos dice: pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado 2 tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Luego nos describe el procedimiento que debía llevar a cabo con estos animales, versículos 8 al 10, los traerá al sacerdote, él ofrecerá primero el que es para ofrenda por el pecado, le cortará la cabeza por la cerviz sin arrancarla, rociará también la sangre en las ofrendas por el pecado al costado del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar, es ofrenda por el pecado. Entonces preparará el segundo como un holocausto según la ordenanza. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y le será perdonado. Y le será perdonado. Pero todavía en el caso extremo de que el israelita fuera tan pobre que ni aun esto pudiera sacrificar, versículos 11 al 13 dice: pero si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones, entonces como ofrenda por el pecado que ha cometido traerá la 10ª parte de un efá de flor de harina como ofrenda por el pecado. No pondrá aceite ni incienso en ella, porque no era para celebrar, pues es ofrenda por el pecado. Y la traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como memorial, y la quemará sobre el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Es ofrenda por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido en alguna de estas cosas, y le será perdonado. Y le será perdonado. El resto será del sacerdote como en la ofrenda de cereal. Todos estos sacrificios, hermanos, nos muestran que el pecado siempre será costoso. No se puede arreglar el pecado sin el precio, sin el pago de un precio. Y el precio es altísimo. El precio es altísimo. El precio es toda una eternidad en el infierno de fuego, donde el gusano de ellos no muere y donde el fuego no se apaga, para siempre. Así de costoso es el pecado. O para aquellos que se refugian en Cristo, fue tan costoso que significó la vida del Hijo de Dios en su humanidad, tomando nuestro lugar como nuestro representante. Todos estos sacrificios nos muestran cuán costoso es el pecado. La justicia de Dios demanda la pena de muerte para todo aquel que peca, porque todo pecado, por más pequeño e insignificante que nos parezca a nosotros, es una ofensa, es un insulto, es una rebelión altanera, nada menos que contra el Rey del universo, contra el Dios altísimo. Y su castigo es altísimo. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Eso nos muestra
que ningún pecado que nosotros cometemos o cometamos se quedó sin castigo. Dios puede perdonarnos porque su Hijo Jesucristo cargó con nuestro castigo, muriendo en nuestro lugar. Y es por eso que el Espíritu Santo nos dice en la primera carta del apóstol Juan, en capítulo 2, versículos 1 y 2, hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Observa, para que no pequen, no como una excusa para el pecado, no para que minimicemos el pecado, no para que justifiquemos el pecado, no para que neguemos el pecado, no para que le demos rienda al pecado. Les digo esto, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Así que cuando pecamos, no debemos simplemente olvidarlo, no debemos justificarlo, no debemos minimizarlo, debemos reconocerlo delante de Dios. Debemos confesarlo delante de Dios. Debemos arrepentirnos de corazón delante de Dios por la ofensa, el insulto, la afrenta contra la majestad de Dios. Pero también, gracias a Dios por Jesucristo, porque ahora, en lugar de hacer ofrendas y sacrificios de animales, podemos refugiarnos en el sacrificio único y definitivo de Jesucristo, reconociendo que no hay otra manera en que podamos recibir perdón, sino es por medio de ese sacrificio que Dios llevó a cabo en su Hijo, sobre su Hijo Jesucristo en la cruz. Cada cristiano, cada pecado que los cristianos cometemos fue puesto sobre Cristo. Él recibió la pena de muerte para que nosotros ya no tengamos que recibir el justo y eterno castigo de Dios que recibimos. Por eso Él puede ser nuestro abogado ante el Padre cuando pecamos, porque Él mismo pagó nuestra deuda. Él no nos defiende, sino es a través del pago de la deuda que Él mismo llevó a cabo en la cruz. Y por eso este pasaje nos recuerda una y otra vez que el sacrificio de Jesucristo que Él ha provisto es el único por el cual podemos recibir perdón. Y será perdonado, y será perdonado, y será perdonado, y será perdonado. Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Cuán grande es nuestro pecado. Cuán espantoso, grave, terrible, injustificable es nuestro pecado, Señor. Aún aquellos pecados que son pequeños a nuestra vista, aún aquellos pecados que ni nos damos cuenta que son pecados, aún aquellos pecados que los cometemos, Señor, sin darnos cuenta, con aquella facilidad, son extremadamente graves delante de ti. Ningún pecado es pequeño delante de ti, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado. Ayúdanos a aceptar nuestro pecado, Señor, cuando lo hemos cometido. Cuando alguien nos lo muestra, cuando tu palabra nos lo muestra. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos genuinamente por nuestro pecado delante de ti. Ayúdanos a confesarlo y a refugiarnos exclusivamente en el sacrificio de Jesucristo. No en nuestras buenas obras y en nuestro desempeño, Señor, sino exclusivamente en el sacrificio de tu Hijo, Señor. De manera que escuchemos esa promesa y será perdonado. Y podamos, Señor, vivir una vida cada vez más apartada del pecado para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias por Jesucristo. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Pues que pasen muy buenas noches, hermanos, y nos vemos el domingo si el Señor lo permite. Bendiciones en casa.